Yo quiero hablar hoy, ya en esta tarde, sobre una verdad. Y es la verdad de la que Jesús habló y nos dejó. Y la verdad que nos mantiene aquí. Es una gran verdad. Y la hemos titulado La verdad que liberta. Y nos vamos a ir al libro de San Juan 8 y leeremos versos del 31 al 33. Versos que se lo conocen hasta los que son estudiantes de la primaria. Dice así. Vamos a ponernos de pie para hacerle reverencia a la palabra. Son 3 versos. Dice así. Demos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Quiénes? Los judíos que habían creído en él, ¿verdad que sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pueden sentarse. Gracias, Señor, por tu palabra. ¿Se dan cuenta que hay algo que siempre ha acompañado a la humanidad, que es el orgullo? El orgullo siempre ha acompañado a la humanidad. Y en algún momento de nuestra vida, de alguna cosa nosotros hemos sido impactados por el orgullo. Hemos sido orgullosos en algo. Usted me va a venir y me dice, yo siempre he sido una persona humilde. Ya comenzó a ser orgulloso. Porque no tiene que decirlo usted. Deje que lo diga los demás, ¿verdad que sí? También nosotros hemos escuchado a mucha gente en el mundo decir, por la verdad murió Cristo. ¿Cuántos lo han escuchado decir? Y eso lo dice la gente en común, que habla de ese argumento sin tener argumento. ¿Ustedes saben por qué yo digo sin tener argumento? Porque ellos dicen que por la verdad murió Cristo, pero ¿cuál es el argumento fundamental de que Jesús haya muerto por la verdad? La salvación, la redención, el arrepentimiento, el librarnos de la muerte. De ahí es que viene, ¿verdad que sí? Porque por esa verdad fue que Jesús murió. Pero la mayoría de la gente lo dice desconociendo esa verdad. Y a nosotros nos la han aplicado muchas veces. Cuando quieren chantajearnos, tú le descubres a una gente algo, te quiere decir algo. Mira, por la verdad murió Cristo, ¿eh? Pero no lo dicen con el fundamento con el que nosotros hablamos. Y no tantas veces decimos esa frase, sino que la practicamos. ¿No es así? Porque si usted la practica, es que usted está reconociendo que sí, que él era la verdad, como él mismo se lo está diciendo a los discípulos, a los judíos, a esos judíos que creyeron en él. Porque fueron todos los judíos que creyeron en Jesús. Un 20%, un 30%, un 10%, un 5%, un 70%, un 100%. Fue muy mínimo el porciento que creyó en Jesús. Porque si hubiera sido un alto porcentaje de judíos que creen en Jesús, lo hubieran crucificado. ¿Verdad que no? No, porque el Sanedrín lo hubiera pensado 2 veces. Pero el Sanedrín encontró carne de cultivo ahí, en ese orgullo de los judíos, que hablaban de sus padres anteriores, de Abraham, de Moisés. Ustedes lo ven que ellos lo mencionan aquí, que dicen que su padre Abraham los hizo libres y que ellos jamás han sido esclavos. Jamás han sido esclavos. Pero hay como una contradicción ahí. Porque sí fueron esclavos. ¿No es así? Duraron más de 400 años de esclavitud. Entonces sí fueron esclavos. Pero a la esclavitud que Jesús se refería no era fundamentalmente al tipo de esclavitud físico, donde un amo viene y me somete, sino a la esclavitud del engaño, a la esclavitud de la mentira,
a la esclavitud de la falta de honestidad, a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de todo aquello que nos aleja de Dios. ¿Estamos aquí? Ellos dijeron, y la gente dice, que por la verdad murió Cristo, pero pocos lo practican. Porque la mentira y el engaño son una especie de esclavitud. ¿Cuántos lo creen? San Juan 8, 34 al 38. Vamos a ver qué dice. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, como no lo iba a saber Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Miren, fíjense qué misterio. A Jesús ellos no le estaban trayendo una información nueva. Jesús sabía quién era Abraham. Y bueno, se encontró, en aquel encuentro fue con Abraham y ¿quién más? Y Elías. Tuvo un encuentro. Moisés. Miren, pero Abraham entra en la historia actual cuando aquel hombre rico le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su mano. Oye, Abraham decía: no, nosotros no podemos cruzar para donde tú estás, es un misterio, ni tú para donde nosotros estamos. Estábamos hablando de gloria y de infierno ahí, entre muertos, porque Abraham es reconocido todavía. Nosotros lo reconocemos como el padre de naciones, como el padre de la fe, ¿verdad que sí? Pero Abraham no está por encima de Cristo. Y a la libertad que Jesús se estaba refiriendo era a la libertad espiritual, de la cual Abraham no los pudo libertar, ni tampoco Abraham intervino en la libertad del pueblo. ¿Quién intervino? ¿A quién usó Dios? A Moisés. Pero Abraham fue un hombre que obedeció todo lo que el Padre, lo que Dios le instruyó, y lo hizo. Pero no era para que ellos permanecieran. Incluso comparando lo que Jesús le estaba diciendo con Abraham. ¿Qué es lo que tú nos vienes hablando de nosotros? Nuestro padre Abraham nos hizo libres. Pero el Señor le dice: de la verdad que yo les hablo, no se le ha hablado ni a Abraham ni a nadie más, sino a la que yo conozco de mi papá que está en el cielo. No es cualquier padre, es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. ¿Estamos aquí? Entonces existen muchas personas en la vida que arrastran mentiras por generaciones, y no hay quien le toque eso. En la familia, ten cuidado, de eso no se hable. Una mentira que viene arrastrando desde nuestro tatarabuelo. Y nuestro tatarabuelo se lo dijo al bisabuelo, y el bisabuelo al abuelo, y el abuelo al otro, y el otro al otro, y así llega esa mentira a nuestras vidas por generaciones. Pero es una mentira que nos hace esclavos. ¿Saben por qué? Cuando tú ves que una gente está en su lecho de muerte, y aún habiendo recibido a Jesús, no sé por qué estoy hablando de esto, pero gloria a Dios, y aún habiendo recibido a Jesús y habiéndolo confesado, pasan una agonía larga y nadie lo entiende. Eso es un misterio. Y la primera pregunta: ¿hiciste algún pacto? ¿Tus padres hicieron algún pacto? ¿Te tomaste algo? Y la respuesta es sí. Me bebí tal cosa, mi abuelo me dio tal cosa. Yo quiero que la iglesia vaya entendiendo esto, y eso está en el cuerpo de esa persona y no lo deja partir. Y hasta que esa persona no es libertada, incluso hasta vomitar eso que se le ha dado a beber, por años preservado en el cuerpo, eso es un tipo de esclavitud. Pero nadie lo dice. No, en mi casa no. Usted sabe que sí, hermano.
Vamos a confesarlo y vamos a pedirle al Señor que nos liberte de esa atadura que nuestros padres o nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, lo que tú quieras, nos ha transferido. Porque eso son esclavitud. Ah, no, pero es una caja de Pandora que nadie quiere tocar. No la quieren tocar. ¿Por qué? Porque eso me va a dar vergüenza. Más vergüenza debe darte ir para el infierno. ¿Estamos aquí? Porque esa caja de Pandora que tú no quieres destapar, porque hay una mentira que ha sido transmitida por generación y generación y generación, lo que te hace a ti es el esclavo más reciente. ¿Se entiende? Sí, porque a mí fue el último que me la pasaron. Y ahora soy yo. Ellos fueron esclavos y ahora soy el esclavo más reciente. Como si a la bebé le transfirieran esa maldición generacional, declarándola y llevándola de que para que le pongan que no sé qué, que le pongan azabache, para que usted lo sepa. Eso es generacional y usted se lo está transmitiendo al niño. Entonces sería ese el esclavo más reciente. Y qué bueno cuando uno rompe con eso en el nombre de Jesús y es libre. Y yo no estoy hablando de religión, hermano. Fíjense lo que le dice el Señor a ellos. Sí, ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes están procurando matarme, porque Él lo sabía. Él sabía que andaban detrás de Él, pero el tiempo no se había cumplido. Y Él sabía que la persecución venía. Por eso algunos milagros que Jesús hizo, ¿qué hizo Jesús? Lo mandó a callar. Pero la gente era tan agradecida. ¿Cómo voy yo a callar un milagro que Jesús hace en mi vida? ¿Cómo voy a callar si Jesús me libertó? ¿Cómo voy a callar si Jesús sanó mis finanzas? ¿Cómo voy a callar si Jesús ordenó mi casa? ¿Cómo voy a callar si Jesús puso orden en mi vida? ¿Cómo lo voy a callar? Porque ¿cómo van a ser personas que están a mi alrededor libertadas si habiendo sido yo esclavo de ese tipo de pecado y fui libre, si no lo saben que hay libertad en Cristo? Si yo me quedo callado y digo, bueno, ya mi Jesús me libertó, a ese que se lo lleve quien lo trajo. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios nos liberta para que nosotros sigamos llevando libertad a aquellos cautivos. Por eso que hablamos de que la verdad que liberta es Jesús. Estamos aquí. Él le dijo, ustedes recibieron de Abraham. No está desconociendo ni desdeñando a Abraham, pero él está hablando de alguien más grande, que es quien llamó a Abraham, que es el Padre. Y dice, lo que ustedes recibieron de Abraham, yo recibí recientemente y lo recibí de mi Padre, que si ustedes creen en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente libres. Jesús se refiere a esa verdad de que os hará libre, pero es con el conocimiento de la palabra. Tú no puedes ser libre si no conoces a quien te puede libertar. Generalmente cuando las personas se enferman, buscan los mejores médicos y buscamos referencia. Ah, mira, fulano sanó a Perencejito, le dio un buen tratamiento, y a Sutanejito y a Menganejito, y todo está bien. Usted se va a ir para el que está comenzando. Usted va a emigrar para el que ya tuvo la experiencia, ¿no es así? Entonces, Jesús está diciendo, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Ya no hay acceso al Padre ni a través de Aarón, ni por medio de Moisés. El velo se rasgó y Jesús nos entregó la entrada y el acceso directo. ¿A quién? Al Padre. Que donde quiera que tú estés, siempre lo digo, ustedes no tienen que esperar que aparezcan las intercesoras de la iglesia o los intercesores, o que aparezcan los pastores o los ancianos, sino que usted, con la autoridad que Dios le ha entregado, usted ora. En lo que llegamos los refuerzos. Pastora, yo acabo de orar aquí, acabo de hacer una guerra, venga, refuérceme. Pero ya la primera batalla usted la ha ganado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa libertad solamente la da Cristo. ¿Qué dice? Hablaba el salmista.
Ayúdame a seguir el camino de la verdad, porque el misterio de la palabra de Dios es un hilo conductor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con un hilo de sangre conductor. En aquel tiempo del Génesis, el perdón de los pecados era a través del sacrificio de animales, es decir, la sangre de ellos. Pero es un hilo conductor, porque entonces entró Jesús y a través de su sangre, hoy nosotros somos libres. Pero todavía en el Antiguo Testamento se hablaba de Jesús y se menciona a Jesús y se menciona como el Salvador, como el Redentor, como el Cordero inmolado. Se está hablando la profecía sobre ese Jesús, ese Salvador, ese Cordero que ya no va a ser necesario sacrificar más animales ni machos cabríos. Seguir el camino de la verdad, a eso nos llama Jesús. Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. ¿Cuántos han esperado en Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos descaminado? ¿Cómo se llama? Descarriado. Nos hemos salido del camino. Y yo digo, hay un refrán del mundo que todito ustedes lo han practicado, que se dice que no dejes camino real por vereda. A veces tú vas por un camino que acostumbras caminar, y me pasó eso el día pasado, no sé con quién fue, y le dije: mira, ¿tú viste el refrán que dice que no dejemos camino real por vereda? Nos metimos por un lado buscando que evadir tapones, y ahí mismo nos encontramos en el tapón. Y yo dije: viste, teníamos que haber seguido por el camino correcto, pero no siempre pasa. Hay veces que buscando la alternabilidad uno vuela tapones, pero a veces, mi hermano, no lo haga. A mí me ha pasado un par de veces. Y el tapón con el que me encuentro no es un tapón de 2 minutos ni de 3, tapón de media hora, por estar cortando camino. Por eso, seguir el camino de la verdad del que habla el salmista, dice: enséñame el camino correcto, tráeme al camino correcto y tráeme a la enseñanza. Se trata de salvarse. No es simplemente que la calle X con la calle A con la calle B, no, hermano. Se habla del camino de la verdad, pero del camino a la salvación. ¿Cuántos están aquí? Mis hermanos, Jesús hizo una oración. A mí me gusta mucho esta oración. No la puse aquí completa, pero me gusta mucho. Si la quieren ver, vayan, se van a ir a San Juan 17 y lo van a leer. Cuando Jesús estaba ya preparándose, que iba ya a ser entregado, Jesús hizo una oración. Cuando usted se va a mover de su casa, usted trata de dejar su familia segura, ¿no es así? Cierra las puertas, asegura los candados. Cuando hay niños pequeños, usted se asegura de que no haya nada de peligro, que no hayan ollas que estén hirviendo. Usted se asegura de que nada que pueda provocar una desgracia en su casa, usted lo deja cubierto, ¿no es así? Jesús sabía que se iba, pero por el gran amor que tiene por la humanidad y que tenía por sus discípulos, hizo una oración especial por los discípulos y por nosotros también. Dice así, San Juan 17, del 17 al 19. Él le había hablado en los versos anteriores, le había hablado: mira, lo que me mandaste, lo que me entregaste, no se ha perdido ninguno, solamente el Hijo de Salvación. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Óigame, una oración preciosa que hizo el Señor Jesús. Pero dice así el 17: santifícalos, ¿en qué? Estamos hablando de la verdad que liberta, ¿verdad que sí? Dice: tu palabra es verdad. No hay más nada que agregar, hermanos. Yo no me opongo a que usted sea un aficionado a la lectura, porque mi esposo es un lector
asiduo, a un apasionado de la lectura. Y aquí hay personas que les gusta mucho la lectura y aleluya, gloria a Dios. Pero mi mayor recomendación a la iglesia es que usted lea la Biblia. Si usted quiere entender la Biblia, no diga, no, porque yo tengo este libro, y tengo la Biblia y este libro para que me lo interprete. ¿Y quién te puede dar mejor interpretación que el Espíritu Santo? Y si tú le pides al Señor, Señor, yo no entiendo este misterio, ¿por qué tengo yo que irme a otro libro? Probablemente el que está interpretando ese misterio está errado, porque hemos visto muchos libros que al tiempo, hay una Biblia por ahí que no la voy a mencionar, que llegó a nuestra casa, a mí me regalaron una, a mi esposo le regalaron otra, y mi esposo me dice, esa Biblia está llena de errores de interpretación. Y de un gran famoso, mundialmente famoso. Yo dije, esa Biblia no la regalo. ¿Por qué? Porque llena de errores de interpretación. Ahora, Señor, enséñame tu verdad. Tu palabra es la verdad. Espíritu Santo, yo no entiendo esto. Señor, ¿qué tú quieres decir en esto? ¿Cuál es el misterio? ¿Y por qué no orar? ¿Y por qué no pedirle al Señor sabiduría y discernimiento? No tenemos que andar buscando intérpretes. El Espíritu Santo es el que te dice a ti, no, esto es lo que quiero decir esto. Y además, en esta parte que te la estoy poniendo a leer, para ti aplica de esta manera. Y aquella persona la aplica de otra manera. Porque la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos. Usted puede leer, hay personas que tienen preciosísimos testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Pero esos testimonios tienen que estar amparados y sustentados en versículos bíblicos. Cómo Dios me sacó de la depresión, leyendo la palabra en el versículo tal. Cómo Dios sanó mi cáncer, leyendo la palabra en el versículo tal. Cómo Dios me sacó de la ansiedad, los salmos. Cómo Dios me enseñó a guiar a mis hijos. Yo no estoy en contra de los psicólogos, ¿oyeron? Siempre lo digo, porque nadie se me ofenda, que tengo muchos psicólogos cerca. Pero esos psicólogos hacen un excelente trabajo. Y yo apoyo a todos los psicólogos. No dudo de ningún psicólogo, aunque he visto algunos que ellos necesitan psicólogos. Porque cuando yo veo una gente que no tiene estabilidad y no porta paz, no puede ser psicólogo que venga a orientarme a mí. Díganme. Y he conocido casos, señores, que yo digo, pero esta está más loca que... sin ofensa, ¿verdad? Pero ven acá. O sea, lo que les quiero decir es que en la palabra está nuestro fundamento principal, amén. Y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y dice el 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él está hablando de nosotros, de cada uno de nosotros. No fueron solamente de los discípulos que él tenía ahí en ese momento, porque si ustedes lo siguen leyendo, que no se lo voy a abundar por un tema de tiempo, él dice, y por ellos y por los que vendrán por la palabra de ellos. Y nosotros somos esa parte, y seguimos siendo nosotros, y muchos van a venir por nuestra palabra. Tratemos de que nadie se aleje por nuestro mal testimonio, porque también pasa eso. Todo el que se quiso agarrar, no, porque Judas y abandonó el barco, se agarró de lo malo. Aunque en estos tiempos hay gente que dice un refrán, pero ni Judas se atrevió a tanto, porque hay gente que hacen cosas que la verdad es que miren. Y yo estaba leyendo sobre la traición de Judas al Señor Jesús. Es un tema que mejor lo dejé a un lado, porque dije, necesito profundizar mucho en esto para hablarlo, sobre cómo Jesús, que conocía esa traición, aún dejó a ese hombre comer con él, mojar el pan con él y tomar de la copa también. Pero hay muchos Judas en estos tiempos, es un tema de otra prédica, porque estando él en medio de Jesús y conociendo quién era Jesús,
cuando escuchó que el Sanedrín andaba detrás de Jesús, él fue y él dijo: ¿por cuántas monedas se los puedo entregar? Él fue y negoció a Jesús. A nosotros muchas veces nos negocian la gente, ¿eh? Y te negocian en muchas condiciones. Esos tipos de traiciones todavía en estos tiempos hacen estragos, porque esa traición viene, ya ustedes saben. Pero ¿qué es lo más hermoso y lo más lindo? Que Jesús lo sabía y lo dejó comer ahí. Y gracias a Dios que era Jesús, porque si somos nosotros, de una vez le decimos: aquí habemos 12, pero hay uno que tiene que salir, porque yo lo hubiera hecho. No, que yo se lo digo. Ah, pues si yo sé que un traidor. Dígame si ustedes se quedan con un traidor ahí adentro. Miren, es Jesús. Es la condición humana, señores. Es la condición humana. Pues no es verdad que si yo sé que alguien me va a vender, yo voy a dejar que me venda. Eso fue Jesús, porque se tenía que cumplir que Judas se perdiera. En esta semana aconteció algo en la construcción y teníamos a un obrero dando carpeta. Bueno, finalmente yo le dije: mira, vamos a hacer algo. Le dije al muchacho que está ahí con nosotros, le dije: vamos a hacer algo. Y llamamos a una persona, vamos a hacer algo. Aunque sabemos que él no tiene razón, vamos a salir de él, porque yo lo veo a él como una maldición. Yo lo estoy viendo como un Acán. Yo lo estoy viendo como un instrumento de Satanás. Porque usted también tiene que identificar. Usted las cosas no las puede ver solamente tan física. Y bueno, llegamos. Él estaba muy sonriente. Ya después que vio eso, él sabía que no lo merecía. Pero bueno, anyway, cuando él volvió, le dije: soy yo que te voy a entregar. Cuando él volvió en la tarde, le digo yo a este muchacho: prepárale el recibo. Él no quería, porque él lo que quería era entrarle a trompar. Y ustedes saben que yo no podía permitir eso. La próxima vez que venga me lo voy a rifar. Digo, porque tú estás en la chuleta, tú estás hablando así, pero aquí eso no se puede. Este es el templo y no es simplemente como uno se lo crea, papá. Le dije: ahí se ve el nivel espiritual en el que tú estás. Bueno, pues usted sabe que uno de una vez arrastra una cosa con la otra. Le dije: déjame a mí, prepara el recibo. Cuando él volvió, él llegó muy simpático: ¿cómo está? Hola. La saludé, digo: sí, hola. Yo te saludé también, mijo. Prepara el recibo. No, que 3 cruces, no, usted se equivocó. Busque a alguien que firme, que usted ha molestado mucho aquí. Busque a uno de los socios de usted que venga y que firme, y que sea testigo de que usted recibió. Bueno, en efecto. Y le dije a este muchacho, a José, le dije: mira, cuando él ya haya firmado y arriba del cuarto, déjame a mí. Firmó y todo lo demás, y le dije: usted aquí tiene la entrada prohibida, no lo queremos aquí adentro. O sea, se sorprendió. ¿Por qué? Porque usted se está dejando usar de Satanás. Usted no va a venir a entrarnos a nosotros aquí de nuevo su maldición. ¿Qué les quiero decir? En este tiempo también nosotros tenemos que tener discernimiento para identificar qué Dios quiere, cómo Dios quiere que obremos, cómo Dios quiere que caminemos. Muchas veces creemos que perdemos, pero lo que hacemos es que ganamos. La verdad siempre se impone. Jesús, por amor a nosotros, trajo una verdad. Dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad no es simplemente que yo te diga que andas de blanco o andas de negro o que hiciste. No, la verdad es que Jesús tomó el lugar por nosotros en la cruz del Calvario. Fue crucificado, murió, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Y cuál es la verdad más importante? Que tú hoy no te puedes ir sin Cristo. Ponte de pie. Esa oración de protección que Jesús hizo fue una oración por todos nosotros, por lo que estamos aquí, que somos cadochines, y por todo el que nos está visitando aquí, que no le ha entregado su vida al Señor. Es decir, no es exclusivo nuestro. Dios te lo está ofertando. Esa gran verdad
que esa es la única verdad que te puede hacer libre de lo que sea, de tristeza, de ansiedad, de inseguridad, de atadura, de bullying, de todo lo que pueda estar aconteciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en la empresa, en la escuela, donde quiera. Si tienes esa verdad, tú eres libre.